un poco la idea de hoy era justamente, como les contábamos, mostrarles nuestro proyecto, que lo conozcan un poquito más, que nos conozcan a nosotros, cómo hablamos, cómo nos presentamos, porque esta temática es súper pesada, súper importante, atraviesa a todas las profesiones, como vamos a ver, y es muy importante cuando uno toma la decisión de formarse, ¿no? Para que no sea una deformación justamente y sea una formación más que nada profunda, que sea una guía. Toda formación es como la patada inicial en un tema, en una temática. Recién alguien por ahí nos decía, estoy estudiando psicología. Qué bueno poder recibir toda esta información cuando uno era estudiante. Sobre todo los que somos un poquito más viejos, no me pasa a mí, pero bueno, sí un poquito, que hace mucho que somos psicólogos y que trabajamos en la clínica y que un poco fuimos descubriendo la psicotraumatología, las adicciones o el consumo problemático de sustancias, como dos conceptos que se interrelacionan. Por eso la idea de este curso, por eso la idea de Ser Libres Uruguay, que continúa en las formaciones y que pensó este curso, nos alojó, nos recibió a dos argentinos y un uruguayo chiflados que pensamos en, bueno, vamos a proponer y a trabajar en hacer un curso que no hay muchos así, que justamente unifiquen estos dos temas. ¿Cómo digo ahora? Next, la próxima, para pasar la cosita, el PowerPoint. Paso. Ahí. Como les decíamos, Ser Libres es quien está, el Instituto Ser Libre es quien está de alguna manera acompañando y proponiendo también la formación, también para los operadores, que son los que están en la trinchera, porque los profesionales estamos en la trinchera, pero el operador me parece que es el que más está, o en el día a día, en la cotidianeidad, y a veces nos quedamos sin herramientas. Llega a ser tan problemático, tan complejo, tan tan profunda esta temática, que bueno, a veces nos quedamos en la aridez de la traumatización. La próxima. Sí, también quería agregar que se me está trancando un poco el internet, pero quería agregar que también parte de Ser Libre le empezó a interesar el tema de la psicotraumatología y quiso empezar a trabajar de esta temática, de poder contactar con esto, y de Ser Libre fue que surgió la idea para trabajar en los distintos espacios, ya que está inserto en distintos ámbitos, tanto a nivel público como en instituciones de Casa Medio Camino, Clínica de Adicciones, y como que le interesa que sus operadores y operadoras tengan esta información y puedan trabajar de una forma más curativa, por decirlo, o más sana para con los y las usuarias. No, me Era acabo de dar también cuenta de algo, que nosotros no nos presentamos, pero supongo que nos conocen, ya nos damos por por re la presentación. famosos, ¿no? Estaría bueno una mínima presentación de Sí, ustedes. yo soy Mariana Graña, psicóloga y abogada, de muchos años, más de psicóloga que de abogada, que recién estoy incursionando, trabajando en niñez, adolescencia y con adultos, víctimas de violencia, sobrevivientes de abuso, de incesto, así que trabajando en traumatización desde que me acuerdo, desde que lo empecé a descubrir, que ya les vamos a contar. Walter, no sé si querés Sí. contarnos. Walter. Bueno, yo soy médico de formación, especialista universitario en psiquiatría y especialista en psiquiatría por el Colegio Médico de la provincia de Buenos Aires. En su momento me supe formar también como acompañante terapéutico antes de ser médico, y actualmente trabajo en la Procuración General de la Nación Argentina como perito psiquiatra, y incursioné en lo que es un poco el trabajo con víctimas con la licenciada en la parte de el juzgado de familia y el Poder Judicial de la provincia
de Buenos Aires y actualmente ya trabajo un poco más desde la parte penal, que es otro ámbito, pero se sigue viendo. Eh, pero bueno, es un poco también mi enfoque hoy en día. Bien, Diego. ¿Nos escuchás, Diego? Sí, lo escucho, se arrancó Ah, un ok, poco, pero lo escucho ok. bien. ¿Ya te Y, presentaste vos? y ya, yo me presento, soy Diego Jarvasini, soy licenciado en psicología, soy también sexólogo, ex docente del programa de género, sexualidades y salud reproductiva de la Facultad de Psicología. Y más o menos para conocer un poco la trayectoria de cómo se llega también a este curso, hace años que trabajo con Ser Libre, soy operador en adicciones y desde que me recibí hice la formación en operador en adicciones y empecé a trabajar mucho con Ser Libre, tanto atendiendo pacientes como también a veces en algunas consultas y en algunos talleres dentro de INISA, con un proyecto que tienen con INISA, que para Mariana y tal vez Walter no sepan, es más de como si fuera un centro de reeducación, le dicen psicoeducación, que es como privación de libertad para adolescentes y que también desde ahí empezamos a hacer talleres, empecé a trabajar con MDR, empecé a conocer psicotraumatología, empecé a hacer el curso de disociación en el sistema judicial y ahí conocí a Mariana. Me encantó su impronta, me encantó su capacidad de dar los conceptos, la integración que tienen los conceptos y la facilidad de poder transmitirlos. Y tal, de ese momento generamos un buen vínculo, empezamos a pasarnos materiales, a trabajar un montón de cosas, y por eso hace tiempo, hace años que quiero que ella pueda hacer una formación acá, porque siento como que falta mucho de conocer, desde mis colegas principalmente, mucho de la psicotraumatología, de poder atender a alguien no viendo el presente, no solo viendo el presente, sino entendiendo cómo esa persona llega a nosotros, cómo está esa persona y entender la historia que hubo atrás para poder dar un buen proceso terapéutico y no solamente atacar el síntoma, por decirlo de una manera. Bien. Bien. ¿Paso al Gracias. siguiente? No. Dos grosos. Bueno, gracias. Bueno, sí, la siguiente. ¿Para qué estudiar trauma? Acá los chicos un poco ya se adelantaron. La idea era contarles alguna viñeta clínica o algún caso, pero esto está siendo grabado y somos muy, muy, muy cuidadosos con eso, muy cuidadosas, porque son historias complejas, ¿no? Que todos los que estamos acá seguramente hemos escuchado o hemos tomado contacto, ya sea porque lo hemos vivido, ya sea porque hemos escuchado a algún paciente, cliente, alumno, alumna, alumne, todo. Siempre hemos estado en contacto, ya sea un poquito, ya sea en un recreo, siempre digo lo mismo, o en un colectivo, o en alguna situación donde alguien nos ha contado algo, ¿no? Entonces, frente a eso que nosotros empezamos a escuchar, a estas historias, decimos, bueno, ¿para qué la vamos a estudiar? Como dijo Diego, poder pensar por qué esa persona o cómo esa persona llega a nosotros, sea en el rol que estemos, no estoy hablando solo de la clínica. Los educadores son los que más escuchan, los profesores, las personas que están en contacto con todas las niñeces o adolescentes, y ni hablar de los adultos cuando nos comentan y nos empiezan a describir sus historias, es también que estamos escuchando a un niño. También estamos medio en pañales, diría yo, en América Latina, con respecto al estudio del psicotrauma o de la psicotraumatología. Estados Unidos está un poco más avanzado, lo tenemos que decir, porque tienen investigaciones, hay mucha gente que escribe mucho. Está la ISSTD, que es el organismo para el cual, por suerte, está un poco interesado en que hagamos alguna traducción al castellano, al español, de tanto escrito que hay sobre trauma, disociación y tantas cosas más. Pero en América Latina todavía estamos muy apegadas a determinadas teorías que han atrasado un poco el estudio del trauma. Me animo a decir y me hago cargo con tal, ¿qué me puede pasar? Ya estoy grande.
pero esto es vox populis, que las teorías psicoanalíticas, con sus teorías de la seducción acerca del abuso sexual, han atrasado años, años y años, y siguen atrasando, creo, y a veces confunden. Entonces, la idea es poder conocer cuál es el efecto de la traumatización. Hoy le contaba a los chicos que he visto en el último tiempo niveles de traumatización que ya me sorprenden, porque uno como que se supone que empieza a caminar este ámbito y no pasa nada, ¿no? Sabemos, conocemos el paño, como quien diría, pero no, siempre hay más y más para conocer. La idea entonces es esa, poder paso a paso ir conociendo para qué vamos a estudiar el trauma. Chicos, si quieren agregar, Diego, Walter. De mi parte va Bueno, bien. pasamos. No sé si Walter quiere agregar algo. No. Por ahora está todo cubierto. Vale. Pasamos a la siguiente entonces. Porfi. Una de las cuestiones que vamos a ver es el tema de las experiencias adversas en la infancia. Ustedes saben que en Estados Unidos, no es por citarlos a cada rato, sino que estos desarrollos que hicieron estuvieron muy buenos y nos van a dar mucho sentido de las situaciones a las cuales, o las cuales ustedes escuchan, que es que empezaron a darse cuenta que las personas tenían múltiples enfermedades, ¿no? Así surge el asunto. Bueno, ¿qué enfermedades? ¿Qué enfermedades? ¿Qué enfermedades a repetición? Empezaron a unir el tema de el desarrollo emocional entorpecido, desarrollo cognitivo también entorpecido, retrasos madurativos. Bueno, ¿qué hicieron? Empezaron a juntar todas estas historias clínicas, ¿no? Hablando así en criollo y simple. ¿Qué se dieron cuenta? Que todas estas personas, incluso la muerte temprana, personas que fallecieron a muy temprana edad o con enfermedades muy graves desde temprana edad, habían atravesado experiencias adversas en la niñez, así le llaman ellos, ¿no? Así es la traducción. Entonces, empezaron a cruzar esta información de tal manera que plantean hoy día que estas experiencias adversas en la infancia es un tema de salud pública. ¿Por qué? Porque trae aparejado múltiples problemas a lo largo de toda la historia vital de esa persona, por ejemplo, que padeció un abuso en la infancia, o un abuso sexual en la infancia, o malos tratos en la infancia, en todas sus formas, negligencia emocional, negligencias o deficiencias en la alimentación incluso. Este es uno de los conceptos que nosotros queremos trabajar y que hemos leído bastante. Hay algo de bibliografía en castellano, la verdad que el que sabe inglés, aplaudamos, porque les va a ser mucho más fácil, y el que no, incluso el que sabe inglés y quiere traducir, tenemos mucha bibliografía para traducir si quieren traducirla. Y lo que haya en español, bueno, la idea es que a ustedes les llegue, ¿no? La bibliografía en esta temática es una de las cosas más importantes. La próxima, chicos. La pregunta entonces es la que nos hicimos nosotros, ¿no? Yo en algún momento cuando estaba en el consultorio o evaluando un niño, decía, pero yo esto, ¿qué hago con esto? O sea, ¿cómo lo entiendo? La pregunta sería entonces, ¿tenemos las herramientas necesarias? ¿Tenemos las herramientas necesarias no solo para abordar en alguna de sus formas, ya sea con una evaluación pericial, ya sea en un tratamiento,
ya sea en el abordaje cotidiano de un acompañante terapéutico, un operador en adicciones, un sexólogo. Ni les cuento los sexólogos, ni les cuento. Ustedes lo saben mejor que yo. El impacto que tiene esto, sobre todo en el cuerpo, que es una de las teorías que vamos a trabajar, que acá en Argentina hay una sola formación que se hace una vez cada tanto y sale carísima, carísima. Acá en Argentina ustedes saben que tenemos un problema con el dólar, con el peso, con todo eso. Bueno, las formaciones en estas temáticas son sumamente onerosas, muy caras. Con lo cual, los que somos autodidactas y hemos encontrado supervisores que también son autodidactas, bueno, somos los que nos hemos podido formar más. Pero la idea es poder trabajar esas nuevas teorías, verlas, los nuevos abordajes. Diego sabe mucho en el tema de mindfulness. Yo también hice la capacitación en psicoterapeuta basado en mindfulness y todo eso, pero Diego la tiene más clara en esa, nos va a recontra ayudar y va a explicarnos un montón. Y también la idea es poder debatir hacia el adentro de las disciplinas. Acá podemos ser psicólogos, abogados, psiquiatra, profesor, maestra, lo que fuere, pero todos tenemos un saber práctico y la idea es poder conversarlo, debatirlo, ponerlo en el tapete y laburarlo entre todos. Todo esto nos va a llevar a un sostén entre profesionales, aunque no lo puedan creer, acá somos no sé cuántas personas ahora, ya somos una red, ¿no? De alguna manera todos los que estamos acá nos preocupa, nos curiosea, nos mueve internamente algo que tenga que ver con el trauma, y necesitamos esa red. Cuantas más redes mejor, porque el trauma vamos a ver que es muy árido, muy desértico. Los rollos de pasto, ¿vieron esa planta que tiene un nombre? Que nunca me lo acuerdo, es un nombre en latín. Justamente necesitamos el agua, necesitamos el sostén que nos va a nutrir para contrarrestar esa aridez o esa parte desértica del efecto traumático. Quería La agregar, nada próxima más, o agreguen, chicos. no, quería agregar que también toda esta teoría, todo esto que vamos a aprender, es también una forma de ayudarnos a buscar lo que la otra persona, a través de su cuerpo, a través de sus dichos, a través de sus síntomas, nos está diciendo que necesita. Que a veces no lo puede expresar tan expresamente, o no puede ni siquiera llegar a qué le está pasando, cuál fue el evento, a veces también propio de la disociación, pero tener todas estas teorías nos permite buscar y dar el acompañamiento y el apoyo, más que la persona que está enfrente es la que nos va a dar la herramienta principal para poder saber cómo poder ayudarle en ese momento. Lo que hicieron las teorías es saber cómo buscar y cómo aprender a escuchar, cómo empezar a entender ese cuerpo, cómo empezar a entender esas emociones, esos pensamientos. Toda esa información nos da la otra persona, que a veces desde el otro lado tenemos a veces teorías que son muy rígidas o dogmáticas, que no nos permiten entender que el que está participando en ese encuentro es la otra persona junto a alguien que puede tener teorías para poder traducir. Es como estas teorías son una forma de traducción de lo que nos está diciendo la persona que tenemos enfrente. ¿Pasa al siguiente? Sí. Mientras escribo en el chat. Sobre todo, pensábamos nosotros, les cuento que hemos debatido un montón, Diego nos viene a visitar un montón a la Argentina, tenemos una suerte, y cada vez que nos sentábamos a comer, a tomar, a parlotear ahí, pensábamos justamente entre esto, ¿no? En la interconexión entre lo teórico y lo práctico de forma constante. Porque la teoría, como decía recién Diego, esa cosa rígida o de una especie de cuadrado o plantilla donde al paciente lo tenemos que meter ahí adentro como sea, al alumno, al que escuchamos, ¿no? Meterlo ahí adentro no nos estaría sirviendo. O mejor dicho, no le sería de utilidad a la persona que se nos acerca. No le sirve.
Entonces, poder repensar nuestras prácticas, que es una de las cosas más difíciles, por lo menos para los psicólogos, levanto las manos, re difícil, ay, ¿por qué vamos a repensar? De hecho, les cuento, la otra vez planteaba un objetivo hacia el adentro de un grupo de profesionales. Chicos, yo quiero agregar, dije yo, repensar nuestras prácticas. Todos me miraron así, ¿cómo repensar la práctica? No entendí. Me dice. La práctica no la vamos a poner en duda, me dijo uno. No, sí, hay que ponerla en duda, sin necesidad de tirar abajo todo, siempre hay algo que queda de base, pero poder pensarlas en un ámbito de debate y en un ámbito de poder crecer, o con miramientos a crecer, siempre lo que nos va a llevar es a nutrirlas. Siempre que estemos dudando, de hecho es algo que yo aprendí de muy chica, yo sentía que mis pacientes no mejoraban. Era muy chica, y un día en la supervisión grupal les dije, yo perdón, qué suerte que tienen todos, que a todos los pacientes suyos les va bien. Los míos no mejoran. Y también, ¿no? Soy así, por eso me dedico a este tema. Creo que uno, al bancarse la incomodidad, puede aprender. La realidad era que no mejoraba ningún paciente, ¿no? Solo que yo había puesto en palabras incómodas, y gracias a que me banqué esa incomodidad pude un poco curiosear entre estos terrenos álgidos, y meterme en estas teorías, en estos textos, en poder ampliar la mirada y ver más allá de lo que estamos viendo. Walter. Sí, justamente esto de repensar nuestras prácticas. Incluso voy a contar una intimidad nuestra. Hemos estado reunidos hasta hace un ratito y seguíamos repensando nuestras prácticas. O sea, todo el tiempo estamos reunidos y repensando, y no, pero ¿cómo lo abordamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo escuchamos? ¿Cómo abordamos el trauma? Es un repensar constante. De hecho, decíamos hace un ratito, antes de empezar esta charla con ustedes, esta reunión, bueno, pero si brindamos estas herramientas, ¿cómo hacemos para no entrar en la revictimización? Que es algo que hablaremos después. ¿Qué herramientas le brindamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo pueden ellos escuchar desde el lugar de cómo se puede acompañar? ¿Qué herramientas brindamos? Es algo que se torna sumamente álgido y difícil en algún momento, eh, y que es un camino que se tiene que recorrer. Y en un punto me parece que todos los que empezamos a trabajar con trauma, nos empezamos a encontrar con esto que vivió Mariana, que los pacientes no mejoran, que en algún momento nos encontramos con ¿dónde estoy parado? Porque muchas veces vemos que, uy, tiene clínica para este diagnóstico, tiene clínica para este otro diagnóstico, tiene clínica para esto, ¿qué carajos tiene? Uy, porque puede ser tal o cual, ¿qué carajo es? Y ya lo veremos más adelante cuando en algún momento toquemos trastorno por estrés postraumático complejo, que, uy, parece trastorno límite de la personalidad, parece trastorno antisocial, parece un trastorno psicótico, parece Sí, una y disociación y Walter, perdón que te interrumpa, pero nosotros damos por hecho que estamos hablando de trauma interpersonal, sí, ¿no? sí, sí, Porque sí, un sí, poco la noción de trauma surge con la neurosis de guerra, la claro, traumatización a partir de guerras, obviamente por la cuestión histórica, el histórica, contexto nunca lo vamos a poder separar de esto, o desastres naturales, o cataclismos económicos, que acá en Argentina tenemos como todo ya a está, cada rato. estamos nosotros como representantes, ya Entonces, sí o sí estamos como muy posicionados acerca de lo que tiene que ver, o lo que vamos a ver acá, es trauma interpersonal, que claro, es y trauma que, con T minúscula, le dicen. claro, y muchas veces se asocia el trauma con esto que decía Mariana, como que si no se han vivido
eventos catastróficos, no hay trauma, no se lo busca, no se lo piensa y pasa desapercibido por los profesionales, eh, por los educadores, Ujú. por quien escucha a la otra persona. Como que una vez una paciente me dijo, porque tenía que ser abordada por otro profesional, pero ¿cómo? Si no participé de las guerras de las Malvinas, ¿no tuve un trauma? Y fue como, wow, Sí, me lo está diciendo ella. Fue súper determinante. Bueno, eso era sí, un poco lo que quería agregar. genial. Paso a Diegui. Disculpe que estaba más o menos mandando un link ahí, pero me perdí en el diálogo. Pido disculpas ahí porque estaba justo respondiendo unos mensajes y mandando un link para que pudiera ingresar, como es una de las encargadas de Ser Libre ahí, que Sí, no lo pero había encontrado. manden, Pero, obvio. pero ahí mandé el link. Pero, Con flexibilidad no pasa nada, que pase, mandale, pero mandale. estoy, pero estoy, como es, estoy de acuerdo en eso de repensarnos constantemente. Fue lo mismo. A ver, cuando mencionaba esto de dónde nace el trauma, dónde aparece, ya había Ujú. aparecido mucho anteriormente en los textos de Freud, también él hablando de eso, pero después retrayéndose, pero también se había hablado en un momento y había escuchado, y era una de las primeras personas que escuchó a sus pacientes lo que le estaba pasando, pero después Sí. por el contexto de lo que estaba pasando en esa época se tuvo que retractar y pasaron muchos años después hasta que empezara la neurosis de guerra y muchos años después para que el movimiento feminista más o menos también pudiera empezar a mostrar los efectos traumáticos que tenían las distintas violencias y todo lo que se está viendo y viendo ahora directamente en los pacientes, encontrar esas T minúsculas que en muchos Ujú. casos ni siquiera la reconocen como tal. Se naturalizan tantas situaciones de violencia que no se reconoce que eso es uno de los fundamentos o una de las causas por lo que puede estar viviendo en este momento. Es que, bueno, hiciste como una resumida así, abuelo de pájaro, Eso soy yo. de una de las primeras clases que tenemos armadas, preparadas ahí, para Y yo, poder yo iba entender a contar algo de la cuándo. vida de Freud. Él perdió 5 hijos en la guerra, ¿no? Y no Esta habla es como la parte así del chusmerío de lo del que. chusmerío, ¿viste? Perdió 5 hijos en la guerra. Y, che, si eso no es trauma, viejo, Sí, ¿de qué estamos hablando? sí. Pero bueno, la Eh, interrelación de lo social, el contexto, claro, y en ese momento, pero en ese momento, como si aproxima. tenías hijo varón y no ibas a la guerra, ¿qué hacías? Y sí, en ese momento era como. Lo cultural, lo temporal, lo histórico, que también es Exacto. súper determinante. ¿A quién va dirigido? ¿No? Esto, Diego, pasalo así porque es como lo que ustedes ya vieron en la presentación. Fíjense que nosotros marcamos esto de niños, niñas, adolescentes, que estén en estado de vulnerabilidad o con historia de trauma. Yo siempre que digo esto me pregunto, ¿hay alguno que no? No es por ser pesimista, ¿no? Pero como decía Diego, ¿cómo vienen a vernos? ¿O quiénes vienen a vernos? Y esto, de alguna manera, también tiene que ver con la predisposición que nosotros tengamos a escuchar lo que aquella persona eh, viene a contarnos. La otra vez veía una mujer víctima de trata con fines de explotación sexual, y una de las cosas que me planteó en la primera vez que me vio es, no sé por qué te estoy contando toda esta porquería, usó otra palabra, toda esta porquería, toda junta. Debe ser porque vos me mirás así y te lo cuento. Y yo le dije, bueno, dale, dale, no te das problema, seguí contando. Eh, creo que, y hay autores que lo dicen, ¿no? Que hay una lectura de la persona que ha vivido traumatización interpersonal, que una de las cosas que queda dañada es justamente la confianza en el vínculo. Lo que hace es como leer, olfatear. ¿Quién va a querer escuchar esta porquería que me pasó?
toda esta catarata de eventos que era realmente como si uno apretara un botón y explotó Hiroshima, bueno, era todo así, un volcán en erupción. Entonces, esto de personas que trabajen con niños, niñas, adolescentes, adultos, que quieran escuchar esto. Deberíamos agregar la próxima, chicos. Sí. O sea, que quieran escuchar este estado de vulnerabilidad y esta historia de trauma. Por eso, Si podía también agregar los adultos. eso. Sí. No, que eso es muy importante también, el trabajar a veces que no todas las personas pueden, porque también hay muchas cosas que trabajar internamente en nuestras historias, en nuestras vidas, para nosotros estar enfrente de otra persona que va a contar, porque la parte de la otra persona, lo que nos cuentan, va a resonar con nuestra propia historia. Y si nosotras no tenemos trabajado determinados elementos, podemos entrar hasta en esa complicidad de la disociación, de negar y de pasar por alto alguna frase, algún gesto, algo simbólico que está en ese espacio, que nos puede dar la entrada a poder elaborar algo traumático. Pero si no lo tenemos trabajado tampoco internamente, vamos a ignorarlo, vamos a negarlo y vamos a seguir de largo, y a veces pasa me ha pasado de, yo qué sé, de recibir pacientes, en la primera consulta poder plantear algo sumamente difícil, como decís vos, por la mirada, por el gesto, algo que empieza a relatar, pero hacía 10 años que estaba en terapia y nunca se lo dijiste a tu terapeuta. No, nunca me preguntó. Y era Y por ahí vos no pero se lo esto era preguntaste. algo básico. Era algo Perdón, yo pero era quería algo. decir algo. Sí. ¿Sí? ¿Quién habló? Soy yo, agrego. Marta. Sí. Soy yo, Marta, que soy operadora. A mí me pasa que, por ejemplo, viajo en un ómnibus y la persona a veces que viaja conmigo me cuenta toda la historia y yo, Ahí está. Eso. sin averiguar, digo Sin nada, preguntar. sin preguntar se desahoga. Sí. O sea, creo que todos venimos con un cometido y algunos sabemos escuchar e interpretar. O sea, yo, aparte de ser operadora terapeuta, hace 20 años que trabajo en una escuela. Ahí está, ¿viste? Y observo a los niños y ya sé Es. si pasó algo en la casa, si están de buen humor, si todo. O sea, digo, es aprender a visualizar también al otro, ¿no? Digo, y Sí, prestar atención, leer, o también ¿no? tener la curiosidad, y que creo que eso sí es algo del ser humano, ¿no? De querer a ver qué quiere contar. Después viene, como dice Diego, la capacitación, que es infaltable, poder saber qué me está diciendo el otro, porque si no, yo tengo una frase que siempre le digo a los pacientes, ¿no? Bueno, yo te tengo que escuchar y ayudar. Si no, nos abrazamos y lloramos como un tango. Porque nuestro rol va a ser distinto. Le vamos a tener que dar algo más. No sé, cuando yo hablaba con algunos equipos y demás, yo les decía, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque nosotros tenemos que dar la respuesta. Entonces es escuchar desde un rol humano prácticamente innato en nosotros, que lo tenemos que agudizar, perfeccionar, pulir, como si fuera un carbón para convertirlo en diamante. ¿Cómo lo convierten en diamante? Con la capacitación, con lo que les venimos diciendo, ¿no? Con la terapia personal en serio, hablar, pelearse con el terapeuta, decirle todo lo que uno piensa, que nos cuesta un montón a los psicólogos tener terapeutas, porque no nos podemos aflojar, pero hay que aflojarse, y con la red. Esto que estamos haciendo ya hoy ayuda un montón, nos afloja, nos hace sentir que no estamos tan solos. Ay, pará, hay unos locos allá que le pasa lo mismo. Ay, mirá, hay una que está hablando ahí, que está diciendo algo que me pasó a mí. Pero no porque seamos, ay, qué brillantes, sino poder conectar desde este lugar, desde el lugar de, uy, che, estamos escuchando y está re difícil. ¿Cómo es? ¿Para dónde vamos? ¿Qué hacemos? Por eso planteamos niños, niñas, adolescentes y adultos, porque cuando escuchamos al adulto, nos habla el niño. Nos habla el niño. Walter levanta la mano. Estaba por decir exactamente lo mismo, que cuando hablamos con un adulto víctima de trauma o que ha tenido algún trauma,
estamos hablando con el niño. Sí. Estaba por decir exactamente eso, pero lo dijiste, María. Bueno, estamos conectados. ¿Alguien iba a ¿Pasa hablar la más? siguiente? Sí, pasa nomás, si alguien habló. No sé quién. Yo, nuevamente, Ay, sí, Marta. yo, por ejemplo, digo, tengo mi suegra que perdió a su esposo con una enfermedad, digo, nueva acá en el Uruguay, con un hijo discapacitado de 57 años y recién ahora fue tratada, a mi punto de vista, como se debería hacer. Nunca vio un psicólogo, nunca vio un psiquiatra, y ahora está en un estado depresivo, y digo, y para mi forma de ser fue una situación maltratada, porque la tendrían que haber llevado a tratar el duelo, ¿no? Lo que es el tema del duelo, el trauma, Bueno, digo, por de haber perdido eso, un ser querido, ¿no? exacto, por eso nosotros planteamos esto, ¿no? De bueno, vamos a capacitarnos, vamos a repensar. Por ahí, esto que vos decís, bueno, algún profesional metió la pata, no lo vio, no lo entendió, no se dio cuenta, lo pasó por alto, bueno, nosotros también puede ser que nos hayamos equivocado y la idea es subsanarlo. ¿Cómo? Bueno, trabajémoslo. Y fíjense que incluimos, porque somos muy inclusivos, pero además porque es la realidad, las áreas que se encuentran con el trauma interpersonal somos todas. Es más, nos quedaron gente afuera, o sea, psicología, psiquiatría, trabajo social, derecho, operadores, educadores, ¿no? Sexólogos. Creo que es un concepto o una temática que atraviesa todo. Y sobre todo en el tema de adicciones. Yo O sea, quisiera agregar la medicina en general también, ni hablar. Sí, porque para la medicina en general, por ahí los psiquiatras me van a entender un poquito más. Para el resto de las especialidades médicas, si vos le decís trauma, piensan en el trauma físico, si no es el golpe, si no es la fractura, si exacto. no es... no comprenden el trauma. Entonces me parece que hay que hacer la disquisición ahí entre el trauma físico y Sí. el trauma psíquico. Y no lo piensan. Si muchas veces los psiquiatras lo pasamos por alto al trauma psíquico, las otras especialidades, ni hablar, es el cuerpo por el cuerpo mismo. Sí, la No, salud mental como la salud mental disociada disociada de la totalmente salud corporal. de la salud corporal. Y eso me ¿No? parece que sería fundamental que se pueda trabajar en la medicina en general y en la psiquiatría en Totalmente, particular, obviamente. totalmente. La próxima, Diego. Yo quería agregar que, bueno, yo como soy, no sé si más ambicioso o no, para mí esta información tendría que ser como general, hasta para poder, a ver, con los pacientes, las pacientes, esa información es psicoeducación y esa psicoeducación permite hasta poder entender lo que me está pasando y poder elaborar. Por eso Es esta que sí, información, lo que es es la una parte que sí. psicotraumatología, tiene que ser más amplio para todas las personas, para poder entender también a quién tenemos adelante y qué le está pasando, y no poder llenar de adjetivos que se nos ocurre, que la sociedad nos dice que esta persona está loca o le pasa nada o lo que sea, y entender que esa persona tiene todo un historial de fondo. Totalmente. Bueno, sigo para siempre. Porfa. Un poco esto, ¿no? ¿Quiénes somos? Los que somos. Operadores, psicología, trabajo social, abogacía, psiquiatría, sexología, educación. Creo que, como venimos diciendo, ¿no? Pero por ahí de manera más representativa o en un diagrama. Pero somos todos nosotros, no, no es que acá hay alguien más importante que otro o que otra, sino que todas las profesiones aportan y tienen una importancia vital. Para la La siguiente. próxima, Diego. Fíjense que, bueno, acá voy a ir nombrando un poquito. Hoy es la presentación, las preguntas, todo lo que les estamos contando, así como una aproximación, pero tenemos un programa armado y la idea es arrancar el 15 de abril con el concepto de trauma, el abordaje,
cierta historia, no vamos a colgarnos a hablar un montón, pero sí entender cómo llegamos a hoy, 2023, a este concepto de trauma, la semiología, que es vital para poder entender a la persona que tenemos enfrente, los conceptos de trauma, trastorno por estrés postraumático agudo, crónico y complejo, con categorías que están en el DSM-5 y las que no, como es el TEP complejo y el DESNOS, que son categorías de personas que han investigado un montón. Van a verlo, son artículos algunos son bastante sencillos de leer, otros son muy complejos, pero abiertos para todos. La comorbilidad que tiene el trastorno por estrés postraumático, con consumo de sustancias, sobre todo, pero vamos a ver que va a tener comorbilidades con otros trastornos de la alimentación, del estado de ánimo, bueno, muchos. Con modalidad presencial a confirmar, hemos tenido pedidos y estamos abiertos a escuchar y a que sea un espacio lo más abierto posible. Hay mucha gente que se le complica lo presencial, nosotros vamos a viajar al Uruguay, pero estamos todavía abiertos y a decidir junto con Ser Libre a ver qué es lo más adecuado y lo que quede más cómodo para la población. Y también vamos a ver el 22 de abril casos clínicos de la práctica cotidiana. Bien. Acá ya están poniendo que se complica también lo presencial, pero bueno, estamos acá abiertos a todo, a escuchar. Les decía, casos clínicos de ustedes, nuestros, del instituto, de lo que les haya tocado desde el ámbito en el que ustedes se estén desempeñando. Siempre vamos a escuchar también, y esto lo aclaro por las dudas, lo individual, ¿no? De la historia personal, y los vamos a ayudar también, como planteaba Diego, a ir orientándolos y orientándolas a, fíjate este aspecto, ubícalo acá, ubícalo allá, acompañarnos, ¿no? En cosas también subjetivas que puedan surgir. Porque esta formación es como la formación en perspectiva de género en serio, ¿no? Yo cuando hice la formación en perspectiva de género fue un año entero con dolor de cabeza y odiar a los hombres. Bueno, me acompañaron. Es difícil, es algo que implica deconstruir aspectos personales, subjetivos y de la vida personal de cada uno, ¿sí? Lo próximo, Diego, si quieren ir agregando, agreguen, pregunten también. Bueno, seguimos en mayo, mes de mi cumpleaños, soy de Tauro. Vayan pensando qué van a hacer, acá, qué me van a regalar. Vamos a seguir con semiología, porque la semiología igual atraviesa y la vamos a estar como todo el tiempo trayendo en cada clase. Teorías Además, que tienen abordan... a alguien que es pesado con la semiología. Mucho. Muy pesado. Y vamos a arrancar con las teorías que abordan el espectro traumático. Que entre ellas vamos a ver la teoría del apego, que es una de las que más aporta, pero también vamos a agregar esta que es la teoría de la disociación estructural de este yanqui tan famoso, que tenemos Chismerío también para contarles, que fue de su vida. Tenemos el libro de Haunted Self, ¿cómo? Van der Haar. De Van der Haar. No los quiero asustar con los nombres. No es yankee, es holandés. Holandés. Teoría sensorio-motriz, de Pat Owen. Bueno, ahí dice modalidad virtual, presencial, ya lo aclaramos eso. Y el 10 de junio seguimos con casos clínicos y queremos traer la película Precious, o Preciosa, que es bastante fuerte,
pero se puede ver en partes. Nosotros tenemos partes de esa película, donde, bueno, en líneas generales el cine, las series en la actualidad están tratando mucho el tema del trauma interpersonal, cada vez más, y no es casual. Creo que Los videojuegos. los videojuegos también, o sea, Tenemos los libros. cineastas, los libros ni hablar. Estamos con una autora, que también la podemos traer a la autora Le esa, podemos chicos. traer a Sí, Agota. sí. ¿Cómo se llama? Me olvidé el Agota nombre. Christoph. Agota Christoph. Bueno, es que es una autora Búlgara. de un país muy raro. Creo que si no es búlgara, creo. Porque después el país desaparece por la guerra. Bueno, no me acuerdo ahora, tampoco les voy a decir para no mandar fruta, pero es una autora que vivió muchas situaciones traumáticas relacionadas con la guerra, con los malos tratos a la infancia, y escribe de manera novelada, pero uno puede ver en esa forma novelada justamente sus experiencias. Es bastante fuerte de leer. De lo que yo leí, de todo lo que leí, es fuerte. Describe de una manera muy vívida. Pero bueno, ¿cómo el arte acompaña este movimiento de empezar a visibilizar, ¿no? Diego nombraba hace un rato los movimientos feministas, pero bueno, muchos movimientos, no solo los feministas, empiezan a mostrar esta problemática y el padecer del ser humano. Lo cual los invito y las invito a que lo revisen porque es interesante. La próxima, me parece que ya terminamos, ¿no? Con el programa. Preguntas.